Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es la información que más ha llamado su atención y por qué? Con respecto a la JEP. Bueno, lo que más me ha llamado la atención es que la JEP no solamente busca castigar a las personas que cometieron estos crímenes y delitos durante todo el conflicto armado, sino también busca reparar a las víctimas y poder ayudarles. La siguiente pregunta es, ¿considera que la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, debe procesar a todos los victimarios con los mismos criterios? Pues yo considero que no, porque gran mayoría de las personas de las Fuerzas Armadas, como la FARC, estuvieron en estos grupos militares obligados y no fue por voluntad de ellos, sino hacían malos actos o de pronto asesinaban, pero porque temían por su vida, porque si no hacían lo que se les ordenaba, pues entonces a ellos los mataban. Entonces yo creo que no, yo creo que se debería mirar bien quiénes comenzaron la organización, quiénes fueron obligados a entrar y, y a partir de eso pues definir los castigos para cada miembro. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué ha cambiado en los últimos meses en la JEP? El cambio más grande que yo pude notar y que pues es bastante importante es con respecto al de la extradición. Ahora para poder juzgar la extradición solamente se podrá ver si estos actos se cometieron antes o después de haber firmado el Tratado de Paz. Si no, no se puede extraditar a ningún exguerrillero que estuvo en conflicto. La siguiente pregunta es, ¿qué consecuencia puede traer esos cambios en la búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido y en la reparación de las víctimas? Pues bueno, los cambios que ha tenido la JEP, como por ejemplo el de la extradición, que fue el que a mí más me llamó la atención, podemos identificar que, como dije, se puede extraditar solamente si los sucesos ocurrieron después de haber ya hecho sentado en la mesa y haber empezado los acuerdos de paz. Ahí podemos determinar cuándo ocurrieron los hechos, cómo se dieron, por qué se dieron, pero sobre todo saber cómo se puede reparar a las víctimas eh, sobre todos estos sucesos que ya acontecieron. Y la última pregunta es, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para contribuir a una cultura de paz y para superar el conflicto armado? Bueno, yo creo que lo principal que debemos tener los colombianos es aprender a perdonar y dejar el rencor a un lado. Sé que yo no soy víctima del conflicto armado, que nunca me han matado a ningún familiar por esto, pero lo más importante es aprender a perdonar y saber que eso quedó en el pasado. Sé que no es fácil de hacer, pero esa es la única manera con la cual podemos superar el conflicto y tener una nueva Colombia en paz.